Señoras y señores, amigos del Tiempo es Oro, muy buenas noches. Al darles la bienvenida otra vez a la presente edición de nuestro programa, nos congratulamos de contar de nuevo con su atención y suponemos, esperamos que también con su simpatía. Hoy tenemos concursante nueva. Hoy vamos a tener otra vez la oportunidad de hacer una amiga más en el transcurso, en la historia de este programa. Ella viene desde Madrid y se llama, vamos a darle un aplauso de bienvenida para que entre en calor, se llama Carmen Dalda Barragán. Aquí está. Muchas gracias. Buenas noches, Janina Sorrego. Carmen, Hola. ¿qué tal? Muy bien. ¿Estás buida del espíritu del Tiempo es Oro? ¿Has tenido tiempo de controlarlo todo o hay puntos sueltos todavía por ahí? Regularcillo, pero vamos. ¿Eres una buena aficionada a este programa? Sí, sí. ¿Lo has seguido? Sí, no todos los días, pero vamos, en general. Pero tampoco pretendemos nosotros que las fidelidades sean tan profundas. Bueno, eres de Madrid y cuéntanos algo de tu vida, ¿qué haces? Pues doy clases de francés en un instituto. Clases de francés. ¿Y es eso lo que más te ilusiona hacer en la vida o hay otro tipo de cosas Hombre, que te me gustaría? gusta mucho el cine y en general todas las cosas que tienen que ver con audiovisual, televisión también. Ajá. ¿Pero te gusta el cine como espectadora, como una afición, o te gusta el cine para poderte meter dentro? Sí, por detrás también, Ajá. por detrás de la cámara. ¿Has tenido alguna experiencia en ese sentido? He hecho, sí, algún corto, pero en fin, de muy malas condiciones y regularcillo, vaya. Bueno, a veces de Trabajillo. cortos hechos en malas condiciones han salido obras maestras. Desde luego, sí. Pero en fin, creo que no es mi caso. ¿No es tu caso? ¿Y qué argumento tenían esos cortos? Cuéntanos algo. Pues cosas cortas, cómicas, buscando un gag, nada, poca cosa. ¿Eran cortos muy cortos? Cortos muy cortos, sí, Muy cortos. cortísimos. Y bueno, con el dinero que ganes aquí, a lo mejor puedes hacer quizá no un largo, pero bueno, un mediometraje a lo Sí, mejor. esto sí nos gustaría hacer algún corto ya en mejores condiciones de producción, con un poco más de dinero. Claro, claro. Bueno, pues la primera copia para nosotros, Carmen? Prometida. ¿A quién te has traído como compañeros? Pues he traído a una compañera de trabajo y a un amigo de nada. O sea, una amiga y un amigo. Exactamente. Aquí están, vamos a recibirles con un aplauso, naturalmente. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Señorita, caballero, ¿cuál es tu nombre? Charo Beltrán de Heredia. Charo. Charo, ¿y tú? Sí. Juan Butragueño. Juan Butragueño. Fantástico, está muy bien, porque, ¿de verdad? Sí, Butragueño. ¿Es cierto que se llama Butragueño? Sí, completamente cierto. Sí, ¿no? Sí, palabrita. Esto es estupendo, ¿no? Sí, pero no tengo nada que ver con Butragueño. No. No. Algo tendrás que ver, No, porque... además hay una cosa curiosa, porque mi padre ha sido directivo del Real Madrid, ha sido vicepresidente 7 años con De Carlos, y nunca me preguntó nadie si yo era hijo del directivo, todo el mundo que sea hijo, Claro. hermano Butragueño. Y ahora, bueno, debe ser una vorágine. Claro, además no nos parecemos en nada, él es bajo, yo alto, él es rubio, moreno, él tiene mucho dinero, yo muy poco. Bueno, por lo menos te gusta el fútbol a ti. Mucho, sí, soy aficionado. O sea. Sí, vas a ver al... Sí, tengo abono en el Bernabéu. Tienes abono. ¿Y estás contento de la trayectoria de tu equipo? Hombre, está muchísimo. Sí, claro. Este año sobre todo, claro. Supongo que te habrán pasado mil cosas al llamarte Butragueño. Sí, claro. llaman mucho a casa, niñas sobre todo, está Emilio y tal, pero... ¿Y tú qué les dices? Pues que no. Que no está, claro. Claro. Bueno, en tu caso, Charo, no hay confusión existen, ninguna. porque con la Charo López no te No. confunden, ni con Charo Baeza tampoco. Tampoco. Bueno, está muy bien. ¿Y qué haces tú? Porque eres de Madrid también. Sí, bueno, yo soy vasca, pero llevo Ajá. muchos años viviendo en Madrid. Y soy compañera de Carmen en el instituto, soy profesora de inglés. Ujú. Os lleváis tan bien que habéis decidido llevar esa buena relación hasta un plató de televisión Nos llevamos y estupendamente. ganar un montón de dinero. Sí. Bueno, pues celebramos que estéis aquí con nosotros, os deseo una feliz estancia y ya marcaremos unos goles después, amigo Juan. Acompañada de Janine, por favor. Gracias y hasta ahora mismo. ¿Y cuál es tu tema, Carmen? Buñuel, Luis Buñuel. Luis Buñuel. Sí. Bueno, claro, no podía ser otro porque ya nos ha dicho Carmen que es una gran aficionada al cine y que, bueno, que le gustaría incluso estar detrás de las cámaras. Y uno de los caballeros que mejor ha estado detrás de las cámaras me parece a mí que ha sido don Luis, ¿no? A mí también. ¿Cuál es la obra para ti maestra del señor Buñuel? Bueno, son todas muy buenas. A mí me gusta personalmente más Viridiana, pero, en fin, esto ya es cuestión de opiniones. Claro, claro. En definitiva es la obra de Buñuel la que esta noche va a salir a colación y pena que no podamos recoger fragmentos, Claro, unos etcétera. trocitos, sí. Sería bonito, ¿verdad? Pues sí.
Pero bueno, con la imaginación cada cual puede hacer una pequeña proyección de las posibles imágenes que haya ido atesorando, de las muchísimas con que nos obsequió el señor Buñuel. Esta noche este va a ser el tema de Carmen, ¿de acuerdo? Pues nos parece estupendo. Janine, acompáñala también, por favor. Muchísima suerte. Señoras y señores, el tiempo es oro, una vez más, está a punto de repartir un montón de dinero. Y esperemos que ese dinero que se va a repartir esta noche propicie la vuelta de Carmen y de sus acompañantes un próximo programa. Ya veremos qué ocurre. De momento, todo está a punto. Vamos a empezar. Y la primera ronda de preguntas y respuestas de nuestro programa del Tiempo es Oro, ya saben ustedes que están referidas a una década tan concreta como puedan ser aquella entre los 15 y 25 años de nuestro concursante. En el caso de Carmen, eso ocurrió entre 1970 y 1979. El espacio se llama «Qué grande es ser joven». Y recordaremos dos acontecimientos, uno que ocurrió en 1970. Enero de 1970 trajo la esperanza a la mayoría del pueblo chileno al conocerse la candidatura para la presidencia del país del líder socialista Salvador Allende. Las elecciones que se celebraron en septiembre le dieron la victoria, convirtiéndolo en presidente a pesar de la durísima oposición de los sectores más reaccionarios de Chile. En el otro extremo de la década podemos recordar algo que ocurrió al finalizar 1979. En Europa, en plena atmósfera de escalada armamentista, finalizó ese año con ese ambiente precisamente. Los Estados miembros de la OTAN acordaron el 12 de diciembre del 79 un amplio programa de rearme en el sector de los misiles de alcance medio. Sin embargo, pocos países europeos querían aceptar los misiles nucleares Pershing en su territorio. Y entre una y otra cosa, muchísimas, algunas de ellas se van a convertir en pregunta para Carmen Dalda, de Madrid. ¿Todo a punto, Carmen? Todo a punto. Esta es la primera pregunta. El 1 de enero del 73, la Europa de los 6 se convirtió en la Europa de los 9. ¿Por qué? Porque ingresaron Inglaterra, Irlanda y Dinamarca. Muy bien, correcto. Ahora mismo no recordamos la edad que tenía Pablo Picasso en el momento de su muerte, acaecida el 8 de abril del 73. ¿Nos refresca la memoria? 90 años. ¿No? 91. ¿No? 92. Sí, correcto. El 9 de mayo de 1975, al máximo implicado en el escándalo Matesa, le cayeron 21 años de cárcel. ¿Su nombre? Vilar Reyes. Correcto. A primeros de julio de 1974, a los 81 años y enfermo de Parkinson, el jefe del Estado es ingresado en un centro hospitalario a causa de una flebitis en la pierna. 10 días más tarde transmite provisionalmente sus poderes al príncipe Juan Carlos. ¿Cómo se llamaba la ciudad sanitaria en que fue internado? La Paz. No. La Concepción. Tampoco. El Clínico. No. La ciudad sanitaria Francisco Franco. Francisco Umbral gana el Premio Nadal de 1976. ¿Cuál es el título de la novela que le da el triunfo? No me acuerdo. Claro que sí, Las ninfas. En el año 1979 se celebró el enfrentamiento cinematográfico de Kramer contra Kramer. ¿Quién ganó con un Oscar al mejor actor? Dustin Hoffman. Correcto. El embajador de Alemania Federal en Guatemala, tras ser secuestrado por los guerrilleros que exigían por su libertad un rescate de $700.000 y la puesta en libertad de más de 22 presos políticos, fue asesinado por los guerrilleros en el 70. ¿Su nombre? El embajador, perdón, de... El embajador de Alemania Federal en Guatemala. No sé. Conde Carl Maria von Spreti. El ping-pong resultó ser un buen recurso diplomático entre Estados Unidos y China en 1971. ¿Con qué primer ministro chino jugó Nixon? Con Zhou Enlai. Correcto. En 1976 el rey designa presidente del gobierno a Adolfo Suárez González, previa propuesta interna del Consejo del Reino. ¿Qué cargo ocupaba Suárez hasta el momento de su nombramiento como presidente? Era vicesecretario general del movimiento. Bueno, era ministro secretario general del movimiento. Correcto. Se despidió de su madrecita y se fue con los Angelitos Negros en agosto de 1977. ¿Quién? Machín. Correcto. En 1971
fue elegido secretario general de la ONU. Aún faltaban más de 15 años para convertirse en un presidente polémico. Bruno Kreisky. ¿No? No, perdón, Kurt Waldheim. Correcto. El 2 de marzo de 1971 culminó el proceso de división de Pakistán en dos estados soberanos. Mujibur Rahman proclamó la constitución de una nueva nación independiente. ¿Cuál? En Bangladesh. Correcto. El edificio del diario Madrid fue demolido el 24 de abril del 73. ¿Quién fue el último director de dicho diario? Antonio Fontán. Correcto. Se firma en 1974 el acuerdo entre Siria e Israel sobre la retirada de las fuerzas de los Altos del Golán, gracias a los buenos oficios de Henry Kissinger. ¿En qué ciudad se firmó el acuerdo? En Ginebra. Correcto. El juez Frank Johnson fue nombrado director de una célebre organización americana el 17 de agosto del 77. De esta organización fue director durante muchísimos años Edward G. Hoover. ¿Se llama la organización? ¿La CIA? ¿No? ¿El FBI? Sí, correcto. En una operación comando, tropas aerotransportadas de Israel liberaron en julio del 76 a los rehenes que permanecían en poder de un grupo terrorista palestino que había secuestrado un avión de pasajeros. ¿En qué aeropuerto se produjo el asalto israelí? En Entebbe. Correcto, en Uganda. ¿De quién se sospechó en primer lugar como autor del crimen de los Galindos, hecho ocurrido en julio del 75 en el pueblo sevillano de Parada? Del capataz. Del capataz, Manuel Zapata Villanueva. Correcto. El presidente Nixon entonó un mea culpa público el 1 de mayo del 73. ¿Por qué? Por el Watergate. Correcto. En 1971 era una importante activista del Ulster que defendía los derechos civiles de Irlanda en sus encendidos mítines. ¿Quién? Mary... No. No. No me acuerdo. Seguro que sí. Es que me acuerdo de la cara, no me acuerdo del nombre. Pues esa cara corresponde a Bernadette Devlin, seguramente. ¿Qué cura fue juzgado en el proceso 1001, iniciado en nuestro país el 20 de diciembre del 73? ¿Siriñax? No. El sacerdote obrero Francisco García Salué. 11 ejecuciones en Marruecos el 13 de enero del 73. ¿Qué eran y por qué motivos fueron ajusticiados estos 11 marroquíes? Por un atentado contra el rey. Contra Hassan II, Ajá. correcto. El 1 de junio del 73 se proclamó la República de Grecia. ¿Quién la presidió provisionalmente? Es Papadopoulos. Correcto. ¿Qué político catalán se entrevistó con el rey Juan Carlos el 29 de junio del 77? Tarradellas. Correcto. En 1972, guerrilleros árabes de un grupo tristemente célebre asaltaron el cuartel general de los atletas israelíes en la Villa Olímpica. En el intento de rescate murieron terroristas y rehenes. ¿Nombre del grupo asaltante? Septiembre Negro. Correcto. Rocco y sus hermanos, El gato pardo, La caída de los dioses, Muerte en Venecia, son films para la historia. Su autor, Luchino Visconti, murió en Roma en el 76. Visconti tenía un título nobiliario, ¿sabe cuál? Conde de Montarlo. No. Conde sí, ¿pero de qué? Montero, algo parecido. De Madrona. Madrón. En 1974 contrae matrimonio Mariola Martínez Bordiú. ¿Con quién? Ay. Jaime. No. No. Rafael Ardit. Nixon dimite en el 74 por el Watergate. Gerald Ford se convierte en presidente. ¿Quién pasa a ser vicepresidente de los Estados Unidos? Rockefeller. Correcto. Franco acogió a muchos dictadores exiliados en nuestro país. ¿Recuerda cuál de ellos murió en Marbella el 6 de agosto del 73? Mm, Fulgencio Batista, huido de Cuba el día que Fidel Castro entró en La Habana. Al mediodía del jueves día 20 de noviembre del 75, ¿qué cardenal pronunció la homilía en el Pardo con Franco de corpore insepulto? Enrique Tarancón. Correcto. ¿Sabe por qué se llamó Guerra del Yom Kippur al enfrentamiento entre árabes e israelíes en octubre del 73? Porque coincidió con la fiesta de Yom Kippur. Correcto, fiesta de la reconciliación. En 1974, la República Federal Alemana se proclama campeona del mundo al vencer en la finalísima celebrada en el Estadio de Múnich a Holanda. En la primera fase, la República Federal Alemana tuvo que enfrentarse a la República Democrática Alemana. ¿Cuál fue el resultado? 2-1. No. 2-0. No. 3-1. No. 3-0. No. 1-0. 4-1. Bueno, 1-0, sí. 1-0. República Democrática 1, República Federal 0. Tras derrocar mediante un golpe de Estado a Milton Obote, se proclamó presidente de Uganda en el 71. Estoy Idi seguro... Amin Dada. Sí,
Pero bueno, los marcadores se han cruzado para ofrecerte una buena cantidad, Carmen, creo yo. ¿Estás más tranquila? Sí, poco más. Bien, ¿verdad? Pues ahora Carmen, además de estar tranquila, creo yo que va a estar contenta, porque 15.000 pesetas más 15.000, eso supone un total de 30.000, va a ser la cantidad que inaugure el marcador, que está solitario a cero. 30.000 pesetas y un aplauso para Carmen. Bien, cuéntame cómo recuerdas esta década dorada entre tus 15 y 25 años. Pues la recuerdo a duras penas, pero bien. Bueno, yo creo que la has recordado lo suficiente como para darte esta importante cantidad. Ya sabes que es importante, 30.000 pesetas en este primer paso del tiempo es oro, es mucho dinero. Pero vamos a continuar ofreciendo la oportunidad a Carmen y ahora también a sus acompañantes y al señor Butragueño, a Charo y a Butragueño, para que se pongan en acción y colaboren con Carmen en la consecución de 100.000 pesetas más. A ver si es posible que eso ocurra, porque las frases ya saben ustedes que a nosotros nos gustan como son. Ánimo que son 100.000 pesetas, 50.000 por ordenar la frase y 50.000 más por identificar al personaje, al responsable de esa frase, a quien la dijo. Un desorden previo, eso sí, Janine se encarga de ello. Un desorden que propiciará después a nuestros concursantes 100.000 pesetas, esperamos. Esto es lo que hoy ha hecho Janine. Bueno, faltaba una comita, claro. Vamos a ver, parte que punto, adelante siempre sea hacia iré a cualquier coma. Fantástico, me parece una maravillosa frase, muchas gracias, Janine. Y a ver qué les parece a nuestros concursantes de Madrid, a Charo, al señor Butragueño y a Carmen. Les recuerdo que tienen 2 minutos a partir de este gong. A cualquier parte. Que sea Pero ahí tiene que haber algo separado. Una coma. Una coma. Una coma. Siempre que sea hacia adelante. Siempre que sea así, adelante. Minuto y medio. Oye, mejor iría a cualquier parte, ¿no? Iría a cualquier parte. ¿Seguro? Sí, hombre. hacia adelante. Cualquier parte, siempre que sea hacia adelante. ¿No? Yo creo que es esto. ¿Seguro que va el ir ahí? Sí. ¿Qué pasa? ¿Ya lo tenéis? Pues ya, Yo creo que sí. Tiene que ¿No ser os lo así. queréis pensar un poquito más? Se ha cumplido el minuto. ¿Os parece que está bien así? Sí, sí. ¿Sí? Yo creo que La sí. jugamos. ¿Estáis seguros? Bueno, Sí. pues si tan seguros estáis, a ver, ¿quién va a dar lectura? Carmen, Charo, señor Butragueño. Yo mismo, yo mismo. Adelante. Iré a cualquier parte siempre que sea hacia adelante. Iré a cualquier parte siempre que sea hacia adelante. Es una bonita frase, ¿verdad? Sí. Está muy bien. Corta. Es corta, bonita y además exacta, porque en efecto esa es la frase. Menos mal que habéis puesto el verbo donde le corresponde, porque al principio lo teníais un poco desplazadillo. La frase en efecto es esa. Iré a cualquier parte siempre que sea hacia adelante. Aquí está la frase. Y son 50.000 pesetas, lo que eso supone, 50.000 pesetas que van a subir al marcador para que esas 30.000 se conviertan en 80.000. Ahí está, un aplauso para ellos. Solo nos queda saber quién lo dijo, quién pudo decir eso que contiene tanta decisión. ¿De quién quieres? Tío, No sé. tío. Caminante en el camino de Machado. A voleo. ¿Quién? A voleo. ¿A Antonio voleo? Machado. A voleo, Antonio Machado, decís, por lo del caminante. Caminante en el camino. Está bien, pero no era don Antonio. Se trata de un caballero escocés, él era escocés y además era misionero y muy viajero, era muy viajero. Descubrió, entre otras cosas, las cataratas Victoria y un día se encontró con un periodista llamado Stanley y se produjo aquella famosa frase de Mr. Livingstone, I suppose, porque es que se trata de él, de Livingstone, porque fue ciertamente Livingstone quien dijo esa frase, iré a cualquier parte siempre que sea hacia adelante. Firmado Livingstone.
Qué pena que estas 50.000 pesetas no hayan podido ser para nuestros amigos. Pero bien, como ya han conseguido las otras 50.000, podemos dar esta prueba del tiempo es oro como superada con éxito. Vamos a pasar a la siguiente, aquella en la que Carmen nos va a contestar un montón de preguntas en torno a Luis Buñuel, que es su tema. Ahí están esas 300.000 pesetas para dar emoción a esta fase del programa y las 5.000 que vale cada respuesta correcta. De manera que, Carmen, que yo creo que está a punto, si te parece, vamos a empezar. ¿Estás preparada, pues? Sí. Esta es la primera pregunta. Luis Buñuel nació en Calanda, provincia de Teruel, el 22 de febrero. ¿De qué año? De 1900. Correcto. ¿Y cuál era su apellido materno? Portolés. Correcto. ¿Qué película de Buñuel se anunciaba con la imagen de unos sensuales labios cosidos? El oscuro objeto de deseo. Correcto. El papel de Nazarín, el sacerdote atormentado y quijotesco, fue interpretado por Paco Raval. En la película, una mujer presa de delirios eróticos seguía fielmente al padre Nazario. Marga López era la actriz que le daba vida. ¿Cuál era su nombre en la ficción? Andara. ¿No? Beatriz. Sí, correcto. En 1954, en plena etapa mexicana, dirigió una película cuyo título era el nombre de un clásico de la literatura universal. Se trataba de... Abismos de pasión, la película. ¿Y Cumbres borrascosas, la novela? No. No nos referimos a la etapa mexicana en el 54, correctamente. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Muchos cineastas españoles le deben algo a Buñuel. Tal es el caso de Carlos Saura, quien le dedicó una de sus películas en la que se hacía referencia a los tambores de Calanda. ¿De qué película se trata? Llanto por un bandido. No, La caza. no, Los golfos. no, La prima Angélica. no, Cría cuervos. tampoco. Pipermín Frappé. Vale. En 1935, Buñuel logró que alguien estuviera amargao. ¿Quién? Don Quintín. Correcto, el título de la película era Don Quintín el Amargao. Ella perdió la pierna, pero no la belleza, así lo quisieron Galdós y Buñuel. ¿De qué película y de qué actriz hablamos? Tristana y la actriz es Catherine Deneuve. Correcto, una niña que había de ser famosa apareció en la polémica película Viridiana. Interpretaba el papel de Rita. ¿Quién era? Teresa Raval. Correcto. Buñuel desempeñó trabajos diferentes en el mundo del cine, incluso apareció como actor en algunas películas. En 1973 hizo un papel. ¿En qué película? En Llanto por un bandido. En La Vía Láctea. No, En Este pueblo no hay ladrones. no. En La Chute d'un Coq. Luis Buñuel en los últimos años de su vida efectuaba anotaciones en un cuaderno al que llamaba el libro de los muertos. ¿Qué anotaba? sus amigos, los amigos que se le iban muriendo. Correcto. Buñuel estuvo a punto de obtener el pasaporte norteamericano al permanecer 8 años en los Estados Unidos, pero una productora francesa lo llamó para dirigir una película basada en una obra de Lorca y se fue a Francia abandonando los trámites. La película no llegó a rodarse, pero ¿recuerda el título? Sí, era sobre la casa de Bernarda Alba. Correcto. En la película El fantasma de la libertad, la acción se inicia y se acaba haciendo referencia a dos mayos famosos en la historia. ¿Cuáles? Era mayo del 68 y el 2 de mayo de 1808. Correcto. Jean Moreau encarnó el papel de una bella criada, objeto de fetichismo sexual del señor de la casa. ¿En qué película? En el diario de una doncella, el Journal Infame de Chambre. Correcto, de una camarera. ¿Y cuál era el nombre de esta seductora camarera? Celestín. Correcto. Un perro andaluz fue compartido por dos grandes nombres del panorama artístico. Uno era Buñuel, el otro... Dalí. Correcto. ¿Para qué película contrató Buñuel por primera vez al actor Paco Raval? Para Nazarín. Correcto, del año 58. Hasta 1922, año en que la primera carretera fue allí trazada, las urdes eran casi desconocidas del resto del mundo e incluso de los habitantes de España. Con este texto se inicia el famoso documental de Buñuel sobre las urdes. ¿En qué año fue rodado? En el 32. Correcto. El adolescente Luis Buñuel cursó estudios en Zaragoza, en una institución religiosa. ¿Cuál? En los jesuitas. Correcto. Una mujer joven, bella y rica se aburre en su matrimonio y decide llevar una doble vida trabajando como prostituta y sometiéndose a toda clase de vejaciones sexuales. La película es... Belle de Jour. Protagonizada por Catherine Deneuve. Muy bien. Buñuel cursó estudios universitarios en Madrid, llegando a licenciarse ¿en qué? En historia. Correcto, en Filosofía y Letras, rama de Historia. Correcto. En la residencia de estudiantes de Madrid coincidieron con Buñuel otros personajes que habrían de convertirse en famosos en sus respectivos campos. Uno era pintor catalán y el otro un gran poeta granadino. ¿Sus nombres? Dalí, Lorca. Correcto. Continuando con la línea surrealista de un perro andaluz,
Buñuel rodó a continuación otra película, aunque sin la colaboración de Dalí. ¿De qué película se trata? La Edad de Oro. Correcto. El rodaje de La Edad de Oro pudo llevarse a cabo gracias a la generosa aportación económica de un vizconde. ¿Quién era ese noble mecenas? El vizconde de Noailles. Correcto. Según Buñuel tenía encanto, aunque discreto. ¿Qué? La burguesía. Correcto. Gracias a Dios soy ateo, decía Buñuel hablando de su especial visión de la religión católica. ¿En qué película rodada en 1958 trató el tema de la imposibilidad de ser cristiano en la sociedad actual? ¿En Nazarín? Vuelve a salir Nazarín, correcto. En 1946, Buñuel acepta la oferta de un productor mexicano y se traslada a México, en donde dirigirá una larga serie de películas. ¿Quién era el productor? Gazingers. Correcto. ¿Y cuál fue la primera película que dirigió Buñuel en lo que se conoce como la etapa mexicana? Gran Casino. Correcto. ¿Qué extraña situación sufrían los personajes en el film El Ángel Exterminador? Que estaban encerrados en una habitación y no podían Y salir. las puertas estaban abiertas Estaban y todo. abiertas, sí. Correcto. Buñuel tenía un problema en común con un célebre aragonés del pasado, Goya. ¿Cuál era el problema? Que eran sordos. Correcto. Aunque parte del guión era de Buñuel, Belle de Jour estaba adaptada de una novela escrita por... Joseph Kessel. Correcto. En el Gran Casino de Buñuel dieron mucho juego los dos protagonistas. Ella era Libertad Lamarque y él... Jorge Negrete. Correcto. Bueno, no nos has dado tiempo a... Vamos, que esto es un buen síntoma, porque cuanto antes se acaba quiere decir que la cantidad ascendente ha subido mucho. Vamos a ver cómo está la cosa. No está mal, no está mal. No está mal, Carmen. Te lo voy a decir enseguida. Son cifras desiguales, aunque la diferencia es de 1.000 pesetas solamente. Tenemos en el descendente 129.000 y en el otro 130.000. Está muy bien, ¿verdad? Muy bien. Vamos a sumar esas dos cantidades para que la suma se reúna con las 80.000 que había antes y así de este modo obtengamos una cifra muchísimo más aparente. Y tanto, 339.000 pesetas. Ahí están, con un aplauso para Carmen. Bien, Carmen, ¿qué te han parecido las preguntas? Quiero recoger tu impresión. Pues, hombre, había de todo. ¿Eran muy difíciles? No, muy difíciles no. Bueno, ten en Algunas, cuenta... Dime. o sea, algunas eran un poco más difíciles que otras. Alguna difícil tiene que haber. Claro. De todas maneras, quiero recordarte que en el caso de que vuelvas a probar fortuna, es decir, en el caso de que rebases el 1.000.000 de pesetas y tengamos el honor de tenerte aquí un martes más, el grado de dificultad será incrementando. Que no te coja desprevenida. Muy bien, Carmen. Vamos ahora a pedir de nuevo la colaboración de Charo y del señor butragueño, porque ha llegado el momento de hacerles una pregunta con 12 datos a razón de 10.000 pesetas por dato. En fin, ese juego del tiempo es oro que nosotros llamamos ¿De quién hablamos? Atención, Carmen, Charo y Juan, porque la prueba está a punto y 150.000 pesetas están ahí ya a vuestra disposición y de ahí iremos descontando. Como digo, espero que muy poquito. Todo a punto, vamos allá. El primer dato será para Juan. Atención, su madre se casó a los 17 años. Carmen, dato número 2 para ti. Nació en la Quinta Avenida. Pues atención, Charo, dato número 3. Murió a los 54 años. Rockefeller. Dato número 4, Carmen. Su fama de mal genio nunca ha sido confirmada por sus amigos y compañeros. Orson Welles. Juan, dato número 5. Su verdadero apellido era, a ver si lo digo bien, Kalogeropoulos. Bueno, dato número 6, Carmen. No era filósofa, pero adoraba a Aristóteles. Ese dato número 5 ha sido providencial, porque en efecto se trata de ese personaje que nos acaba de decir Carmen. Y la cifra ha quedado tan redonda, que son 100.000 pesetas las que ahora mismo vamos a hacer que suban al marcador. 100.000 pesetas más, es decir, que 439 de momento. Y un aplauso.
Bueno, creo que nuestros amigos madrileños pueden darse por satisfechos. Lo han resuelto con gran acierto. Bien, vamos a jugar con ustedes porque esa es la norma. Nos habíamos quedado en el número 5, en el dato 5, diciendo, en el dato número 6, perdón, que no era filósofa, pero que adoraba a Aristóteles. Y el número 7 dice que navegó mucho con Christine. Dato número 8, llenaba las plateas del mundo entero. Dato número 9, si Bellini, Rossini y Donizetti hubieran podido escucharla, hubiesen dicho que era fantástica. Dato número 10, su norma era insuperable. Dato número 11, en un momento de su vida perdió la mitad de su peso. Y dato número 12, fue una viuda norteamericana de origen francés. Yo creo que no ofrece prácticamente ninguna duda. Por si acaso, vamos a escuchar a Carmen en el momento en que nos dijo el nombre de nuestro personaje. Dato número 6, Carmen no era filósofa, pero adoraba a Aristóteles. María Calas. En efecto, señoras y señores, se trataba de ella, de una de las voces prodigiosas del bel canto, para muchos la insuperable, María Calas. Con 439.000 pesetas en el marcador y con la tranquilidad que da esa cantidad, Carmen de Madrid se va a enfrentar ahora a las preguntas de nuestros temas. Nuestros temas, que como ustedes no ignoran, ofrece posibilidades económicas muy respetables. 600.000 pesetas que descienden y cada pregunta tiene un valor de 10.000 pesetas. Como todo está a punto, vamos a preguntarle a Carmen. ¿Está usted preparada? Preparada. Pues esta es la primera pregunta. ¿Qué día de este siglo España se acostó monárquica y se levantó republicana? El 14 de abril del 31. Correcto. ¿Recordar cómo llamarse novia Tarzán? Jane. Claro, correcto. ¿Qué escritor se preguntaba por quién doblan las campanas? Hemingway. Correcto. ¿Cuántas R's hay en la siguiente frase? Por la calle Carretas pasó un perrito, pasó una carreta y le pisó el rabito. Pobre perrito, ¿cómo lloraba por el rabito que le faltaba? 50. No. 35. Tampoco. 36. Tampoco. 40. Tampoco. 25. No. 26. No. 24. No. 22. No. 28. No. 30. 14, había 14. ¿Cuál era el nombre de los famosos hermanos Pinzones? Eran los hermanos Yáñez, Martín y... Sí, bien, eran los hermanos Yáñez, Martín Alonso Yáñez y Vicente Yáñez. Correcto. ¿Qué dos generales se dieron el abrazo de Vergara para consuelo de muchos? No recuerdo. General... Espartero y Maroto. Con este abrazo se puso fin a la Primera Guerra Carlista. ¿Qué general cartaginés se empeñó en llegar a Roma a lomos de elefantes? Aníbal. Correcto. ¿Qué hombre de ciencia sacó a la Tierra del centro del universo? Galileo. ¿No? Copérnico. Sí, Nicolás Copérnico, correcto. ¿Qué futbolista era conocido como la Galera del Cantábrico? Gento. Sí, Paco Gento, correcto. Si tiene vehículo, estará acostumbrada a calcular el consumo de gasolina. Supongamos que en 100 kilómetros gasta 8 litros. ¿Cuántos gastará en 150 kilómetros? 12. Correcto. ¿Qué regla de 3 más rápida? Muy bien. ¿Qué rey español fue el más deseado, aunque luego decepcionó a muchos? Fernando VII. Correcto. ¿Quiénes tienen la gran responsabilidad de ser padres de la patria? Los diputados. Correcto. ¿Qué letra se utiliza internacionalmente para designar el oeste geográfico? Una W. Correcto. ¿A qué país pertenecen las Islas de la Desolación? Portugal. ¿No? Francia. ¿Tampoco? Cuba. ¿Tampoco? Chile. ¿A qué rey español se le aplicó el calificativo de sabio? Alfonso X. Correcto. ¿En qué país son frecuentes los apellidos que llevan al principio una O y un apóstrofe? En Irlanda. Correcto. Si su barco atraca en Orán, ¿quiénes le acogerán? Los marroquíes. ¿No? Los tunecinos. No. Argelinos. Eso sí, correcto. George Sand escribió Un invierno en Mallorca, evocando el que pasó en la isla con Federico Chopin. ¿Qué invierno fue?
¿El año? Sí, es decir, ¿a qué años correspondía ese invierno? 1886. No. 87. No. 88. No. Fue en noviembre del 38. ¿Quién inventó el barómetro sin que lo presionaran? Torricelli. Correcto. ¿Quiénes fueron los suegros de Juana la Loca? ¿Los Reyes Católicos? No. Ah, no, los suegros. Los suegros. Ah, pues ingleses serían. Maximiliano de Austria y María de Borgoña. ¿Qué voz alemana se ha hecho internacional para designar el mal gusto? Kitsch. Sí, correcto. ¿Qué casa es puro hielo? Un iglú. Correcto. ¿Qué escritor dijo al final de su vida, mi vida ha sido un hermoso cuento? No sé. ¿Cervantes? No. Baudelaire. Tampoco. Eh, Hans Christian Andersen. claro. No es necesario tener un tornillo suelto para beber un destornillador. ¿Qué combinación es un destornillador? creo que es vodka con naranja. Dicen que sí, correcto. ¿Qué tipo de flores vende la florista que viene y va y sonríe descarada por la calle de Alcalá? ¿Violetas? No, Nardos. eso sí, correcto. ¿Qué flor emitía muy mala olor en la película Bambi? Una mofeta era. La mofeta, la amiga de Bambi, la mofeta llamada Flor, correcto. ¿En qué isla se hablaba guanche? En las Islas Canarias. Correcto. ¿Cuál de las 24 horas del día escogen los ingleses para tomar el té y los toros para salir al ruedo? A las 5. Las ci- 7. No, ¿las qué? A las 5 de la tarde. Eso sí, las 17 horas, las 5 de la tarde, correcto. Los últimos serán los primeros. ¿Sabría decirnos las últimas letras del alfabeto español empezando por la Z? Z, Y, X, V, U. ¿Cuántas tengo que decir? No. A ver, X, Y y Z. Z, Y, X, W Ah, y V. ¿Qué pintor español trazó la Paloma de la Paz? Picasso. Sí, correcto. ¿Quién fue la primera santa americana? Santa Rosa de Lima. Correcto. ¿En qué ciudad se encuentra si puede admirar la Mezquita Azul y Santa Sofía? El país, vamos a ver, Santa Sofía. Bucarest, Budapest. ¿En qué ciudad? Ah, en Santa Sofía. Estambul era. Ay. ¿Cómo llama cariñosamente Betty a su marido Pablo Mármol? Cuchi Cuchi. Cuchi Cuchi le llaman. Correcto. ¿Qué otro nombre recibe el cuadro de Velázquez, La rendición de Breda? Las lanzas. Correcto. ¿En qué año fue vencida la Armada Invencible? Anda, en 1514. No. 1570 y algo. No. 1560. 1588. Aunque después del 14 viene el 15, ¿qué relación de parentesco había entre Luis XIV y Luis XV de Francia? ¿Eran tío y sobrino? No. Abuelo y nieto. Tampoco. Padre e hijo. No. Hermanos. No. Primos. No. Vamos a ver. Eran bisabuelo y bisnieto. ¿De qué reino era soberano Macbeth? Escocia. Sí, correcto. No se trata de unos rollos macabeos, sino de sus libros. ¿De qué obra forman parte los libros de los macabeos? De la Biblia. Correcto, concretamente del Antiguo Testamento. La Vitagraph fue la primera compañía americana de cine. ¿Sabe usted quién fue su propietario? Griffith. No, Chaplin. no. Edison. ¿Quién fue el heredero del rey babilonio Nabopolassar? Nabucodonosor. Correcto. ¿Cuál es? Muy bien. Has hecho un gesto de alivio, me parece. Sí, Lo has sí, pasado muy ya mal. no podía realmente. más. ¿Muy mal? Sí, sí. Pues ahora mismo creo yo que vas a recoger unos ánimos que te van a servir y muy mucho, porque fíjate qué cantidades hay ahí. En el marcador de la derecha tenemos 178.000 pesetas y en el otro tenemos 180.000. La suma de estos dos marcadores, unida a la cantidad que ya tenía ganada Carmen y sus acompañantes, nos va a ofrecer, yo creo que una bonita cantidad. Vamos a ver cuál es el resultado. Ahí lo tenemos, 797.000 pesetas. ¡Un aplauso!
Ha habido preguntas en esta fase que te han hecho sonreír y mucho, ¿verdad? Sí, había muy graciosas. Sobre todo la de Cuchi Cuchi, Al Cuchicuchi, el entrañable señor Mármol. señor Marmo. Muy bien, Carmen. Vamos a pasar a otra prueba porque están a punto de conseguir 800.000 pesetas y si, bueno, consiguen estas 50.000 que ahora mismo vamos a poner a su disposición para que las ganen, estará claro, ya lo está, que pueden superar el 1.000.000 de pesetas. Pero estas 50.000 pesetas pueden propiciar una grata amplitud. Ahora es una prueba simpática también que nos da la excusa para recorrer las ciudades de España. En esta ocasión está en Madrid, está en su ciudad. Está en Madrid, está en su ciudad y está ahí. 50.000 pesetas a disposición de Charo, del señor butragueño, de don Juan y de Carmen. Ya lo sabéis, ¿verdad? Solamente puedes contestar, Carmen, sí, no lo sé. Sí. Y vosotros podéis preguntar lo que creáis oportuno. Todo ello para localizar algo que está en vuestra ciudad. Y ya veremos qué es. Janine, por favor, que Carmen se decida por un sobre, el azul. No, lo abres tú. Ábrelo, porque dentro encontrarás el nombre de eso que está en Madrid. Y en el momento en que tú lo veas claro, nos lo dices y empezamos. Pues ya. ¿Está claro, verdad? Sí. Bien, pues a partir del gong tendréis 2 minutos para decirnos qué es eso que está en Madrid, en vuestra ciudad. ¿Es una calle? No. ¿Es un edificio? Sí. ¿Público? Sí. ¿Depende de un organismo oficial? No. ¿Dedicado a medios de comunicación? Sí. ¿Está por la M30? Sí. ¿En O'Donnell? Sí. ¿Es una torre muy alta? Sí. ¿El Pirulí? Sí. Madre mía, pero ¿cómo puede ser? ¡Fantástico! Han sido realmente categóricos, no han tardado nada. Parece ser que lo habéis localizado, que ha habido transmisión de pensamiento, vaya. Muy bien, en efecto se trata del simpatiquísimo Pirulí. Y eso quiere decir que 50.000 pesetas van a subir al marcador a reunirse con las 797.000. La cifra total ahora es de 847.000 pesetas. Un aplauso para Carmen, para Juan y para Charo. Bueno, ahora explicadme un poquito, que lo entienda yo, ¿cómo sabéis, esperabais que saliera el Pirulí acaso? Es que hemos estado ensayando antes cuando venimos hacia aquí, Sí. y uno de los que se nos ha ocurrido es el Pirulí. Lo habíamos ensayado, este en ¿Habéis concreto. ensayado eso? En el coche cuando venía. Hemos tenido mucha suerte, la verdad. Habéis tenido muchísima suerte, porque ha sido sorprendente que a la tercera o cuarta pregunta ya estabais, vamos, en O'Donnell. Sí. Ha sido intuición. Muy bien, pues se trata del Pirulí, de Torre España, de algo que no solamente está en Madrid, sino que de algún modo está en toda España. Yo creo que no hay nadie que sea aficionado a la televisión que no haya visto alguna vez al menos la silueta de este Pirulí de Torre España. En cualquier caso, les vamos a brindar una vez más nuestros concursantes de Madrid. Eso quiere decir que con solo 2 respuestas habrán superado el 1.000.000 y por lo tanto podrán volver el próximo programa, aunque si consiguen dar con las 3 soluciones mucho mejor para ellos porque muchísimo más dinero. De manera que las 3 superpreguntas están ya a la vuelta de unos segundos. Previamente hemos de recoger las preguntas del sobre que nos trae la considerada Janine. Gracias. De nada. Aquí dentro está la misteriosa copia de siempre. Hasta luego. Hasta luego.
Janine lleva a los concursantes sus copias. Ya saben ustedes que ellos disponen de eso, de una copia, para poder consultar lo que quieran. Y ustedes también en la pantalla podrán leer con toda comodidad la pregunta que yo leeré y así pues podrán participar con nosotros activamente. Janine, por favor, entrégales a los concursantes la copia y en el momento en que la tengan en la mano, yo procederé a leer la primera super pregunta. Hay una copia para cada uno. Muy bien, pues aquí está la primera super pregunta de esta noche. Atención. Entre 1799 y 1804, Bonpland participó en un viaje científico a América junto a un naturalista y geógrafo, el cual llevó a cabo una de las ascensiones a un monte volcánico. ¿Quién alcanzó por primera vez la cima de este monte volcánico en 1880? La vamos a repetir. Entre 1799 y 1804, Bonpland participó en un viaje científico a América junto a un naturalista y geógrafo, el cual llevó a cabo una de las ascensiones a un monte volcánico. ¿Quién alcanzó por primera vez la cima de este monte volcánico en 1880? Esta es la segunda. A este explorador se atribuye haber conquistado en 1865 la arista suiza de Orly, en una de las cumbres más elevadas de los Alpes. ¿Quiénes fueron los dos compañeros de expedición que murieron en el descenso? La repetimos, y ustedes la podrán leer. A este explorador se atribuye haber conquistado en 1865 la arista suiza de Orly, en una de las cumbres más elevadas de los Alpes. ¿Quiénes fueron los dos compañeros de expedición que murieron en el descenso? Y aquí está la tercera. 14 años después, en 1879, otra arista suiza del mismo monte, la de Smoot, fue conquistada por un británico, el cual publicó un libro en 1895. Título de este libro. Repetimos también la tercera superpregunta. 14 años después, en 1879, otra arista suiza del mismo monte, la de Smoot, Z-M-U-T-T, fue conquistada por un británico, el cual publicó un libro en 1895. ¿Título de este libro? Muy bien, pues ahí están las tres superpreguntas. Y nuestros amigos de Madrid, a punto, algo preocupadillos os veo, ¿eh? Bueno, os deseo mucha suerte. Ya sabéis que tenéis 30 segundos para organizaros la vida un poquito y a partir de esos 30 segundos sonará el gong definitivo, aquel que da paso a los 3 minutos de que disponéis inicialmente, ¿de acuerdo? Pues muy bien, a partir de ahora, 30 segundos de relax y reflexión. El Bonpland y el monte. Bonpland y el monte. Y con el monte saldrá el señor. ¿El monte buscamos en la siguiente enciclopedia? Entonces en la siguiente, una vez que hayamos encontrado quién, en su vida, En biografía. en biografía. Bueno, en biografía o se busca esto, que te digan el monte y vuelves a buscar otra vez el monte que lo escalado. Sí. Y después, en el mismo monte... Atención, el próximo gong marcará el inicio de los 3 minutos. ¡Adelante! Solo necesitarán 2 respuestas. La primera tiene que ser a esta pregunta. Entre 1799 y 1804, Bonpland participó en un viaje científico a América junto a un naturalista y geógrafo, el cual llevó a cabo una de las ascensiones a un monte volcánico. ¿Quién alcanzó por primera vez la cima de este monte volcánico en el año 1880? Necesitamos el nombre de alguien que hizo esa hazaña y el 1.000.000 de pesetas estará al alcance ya de nuestros amigos. Me dispongo a cantar el tiempo. 2 minutos 12. 2 minutos 8. 2 minutos 2. 2 minutos.
1 minuto 45 segundos. Un minuto 32 segundos. 1 minuto y medio. Un minuto 17 segundos. Un minuto 10. 1 minuto 5. 1 minuto 2. 1 minuto. El tiempo se ha reducido a segundos. 45. 40. 35. Medio minuto. $20 segundos. 12 segundos. 10. 7 segundos. 5. 2 segundos. Se acabó el tiempo. Vamos a comprobar que las respuestas, en efecto, estaban en estos libros y enciclopedias, como siempre. El primer dato que necesitamos obtener es el nombre de un naturalista y geógrafo que participó en un viaje científico con Bonpland. Y ese es el vocablo que ya está buscando Janine. Ahí encontraremos el nombre de ese naturalista y geógrafo. Necesitamos saber quién era él para obtener la respuesta. Bonpland es el primer paso de nuestra investigación y aquí está, gracias Janine. Bonpland, Aimé Guyot, naturalista francés, etcétera, etcétera. Vemos que era cirujano de la Marina y emprendió con Humboldt un largo viaje científico. Coinciden los años, 799 y 804. Por lo tanto, ese viaje está claro que fue a América, por lo tanto se trata de Humboldt. Esa es la próxima fase de nuestra investigación. Ahora Janine va a localizar el nombre de Humboldt porque se trata de él. Ese naturalista y geógrafo llevó a cabo una de las ascensiones a un monte volcánico. ¿Pero cuál? Esta es la cuestión. Y ahí, una vez hayamos averiguado cuál es el nombre de ese monte, estaremos más cerca de la respuesta. Humboldt, Alexander Baron von, naturalista y geógrafo alemán, etcétera, etcétera. Aquí leemos que llevó a cabo la ascensión al Chimborazo. Se trata del Chimborazo. Solo necesitamos saber, y esa será ya la respuesta a nuestra primera superpregunta, ¿quién alcanzó por primera vez la cima del Chimborazo? Por lo tanto, se trata de ascender a través de los libros al Chimborazo, porque ahí encontraremos en esa cima la respuesta a nuestra primera pregunta. Gracias, Janine. Aquí está el Chimborazo, cumbre máxima de los Andes ecuatorianos. Forma una gran cúpula, etcétera, etcétera. Y la primera ascensión, aquí está el dato, la efectuó el inglés Whymper, con los guías italianos Juan Antonio y Luis Carrel. Por lo tanto, se trata de Edward Whymper. En el enunciado de la segunda pregunta se nos dice que este explorador, es decir, Whymper, obtuvo su fama o participó en la ascensión de una de las cumbres más elevadas de los Alpes. Debemos saber ya, conociendo que se trata de él, de Whymper, cuál es el nombre de esta cumbre. Por lo tanto, Janine lo que va a hacer inmediatamente, ya está haciendo, es localizar ese nombre, Whymper, porque ahí dentro de sus hazañas, dentro de la historia de sus actividades, encontraremos el dato que precisamos. Ya está aquí. Gracias, Janine. Vamos a consultarlo. Aquí está. Whymper, alpinista británico, debe su fama a haber participado en la primera ascensión del Cervino. Eso ocurrió en 1865. 1865, además, es el año que se nos ofrecía en el enunciado de la pregunta. Por lo tanto,
Está claro, es indudable que se trata del Cervino. Solo necesitamos saber ya como dato final y como respuesta a esta segunda pregunta cuáles son los nombres de los dos compañeros de expedición que perdieron la vida en el descenso. Lo mejor será, ya lo está haciendo Janine, es buscar la palabra Cervino. Ahí, en la historia de este lugar, en la historia de esta cumbre, estará indudablemente este infortunado hecho. Ya está aquí, gracias Janine, pues vamos a consultar a ver lo que encontramos. Aquí lo tenemos, Cervino, en alemán, etcétera, etcétera. Nos dice aquí que la primera ascensión se llevó a cabo en 1865, cosa que ya sabíamos, por una expedición formada por los británicos Douglas, Haddo, Hudson y Whymper, con los guías Togwalder, padre e hijo, y M. Cross, que conquistaron la arista suiza de Orly. Cross, Douglas y Haddo hallaron la muerte en el descenso. Por lo tanto, esa es, señoras y señores, la respuesta. Douglas y Haddo. La tercera pregunta nos dice que 14 años después, en 1879, otra arista suiza del mismo monte, la de Smoot, fue conquistada por un británico. ¿Quién sería este británico? Por lo tanto, vamos a continuar con Janine investigando en el mismo vocablo que teníamos antes, Cervino. Aquí vemos, Janine nos lo señala, que la Suiza de Smoot fue conquistada en 1879, ese es el año, por el británico Maumery. Se trata, pues, de Maumery, Albert F. Maumery. Solo necesitamos saber qué obra publicó en 1895, puesto que este es un dato que se nos ofrecía en la pregunta, Alfred Maumery. Vamos a consultar, Janine está buscando ese vocablo, Maumery, ahí lo tiene, y aquí encontraremos la respuesta. Maumery, Albert Frederick, alpinista británico, etcétera, etcétera, y aquí leemos que su libro, Mis escaladas en los Alpes y en el Cáucaso, 1895, coincide el año, tuvo una gran influencia sobre la literatura, etcétera. Por lo tanto, la respuesta es esa, Mis escaladas en los Alpes y en el Cáucaso. Después de esta comprobación, si sois tan amables, con los ánimos ya más calmados, vamos hacia esta mesa, si os parece bien, acompañando también a Janine. Y, bueno, no han tenido demasiada fortuna en la resolución de estas tres preguntas superfinales. Creo que teníais un poquito de miedo, ¿verdad?, las tres superpreguntas. Sí, bastante. Bastante. Bueno, pero el papel que habéis hecho en el resto de pruebas ha sido tan brillante que yo creo que no ha lugar a la desazón ni a la tristeza. No, ¿Verdad que no? Que va. El señor butragueño aquí está más que contento y feliz. Y nosotros también, sobre todo de hacer entrega a Carmen en principio, después el reparto ya no es cosa nuestra, es cosa vuestra, os lo hacéis como os parezca mejor, de una bonita cantidad que seguramente, como ha quedado claro, a lo mejor sirve para hacer un corto. A ver, sí. Sí, ¿verdad? Con Sí, esta sí, cantidad ya. crees que podrás hacer un buen corto. Un cortito, sí. Y saldrán Charo y Juan. Hombre, por supuesto. Muy bien, pues por favor una copia para nosotros, ¿eh? Nos gustará mucho tenerla. La primera. Ahí está la cantidad que han conseguido nuestros amigos de Madrid. 847.000 pesetas. Es una bonita cifra. Un aplauso para ellos. Un aplauso de despedida. Porque como ha quedado ya dicho, han hecho un excelente papel y nos ha gustado mucho jugar con ellos en esta edición del Tiempo es Oro. Gracias, que vaya bien y encantado de haber compartido con vosotros unos minutos de juego en este programa. Y a ustedes, señoras y señores, les esperamos, como siempre, les esperamos aquí los martes en la segunda cadena en El Tiempo es Oro. Hasta el próximo programa.